Dios les bendiga, hermanos, en este día. Damos gracias a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de poder acercarme a ustedes y poder seguir compartiendo con estas enseñanzas que hemos tenido hasta el día de hoy, que realmente han sido enseñanzas que creo que han fortalecido nuestras vidas y nos han ayudado. Continuamos este día hablando del Evangelio según San Mateo y entramos ya a la cuarta parte de este Evangelio, que es el Sermón de la Disciplina. Y en ese sermón de la disciplina nosotros podemos encontrar algunas variables dentro de este sermón que son fundamentales y que son importantes que nosotros podamos entenderlas, ya que son fundamentales en el quehacer eclesiológico, en el quehacer de las iglesias que nosotros tenemos o donde nosotros estamos. Esto vamos a encontrar nosotros del capítulo 18 al capítulo 23. Vamos a encontrar esta parte donde encontramos algunos puntos que son fundamentales y que son muy importantes para cada uno de nosotros. Por ejemplo, encontramos en el capítulo 18 que nos habla Jesús acerca del que es más importante en el reino de los cielos. Dice de la siguiente manera: en ese tiempo los seguidores se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niñito y lo puso en medio de sus seguidores. Entonces les dijo: les digo la verdad, si no cambian y se vuelven como un niño, no podrán entrar jamás en el reino de Dios. Por tanto, el que se humille como este niño será el más importante en el reino de Dios. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe también a mí. Vemos que esta parte es fundamental. Jesús nos invita a nosotros, o invita a sus seguidores principalmente, a ser como niños. Para ser grandes en el reino de los cielos, para poder entrar en el reino de los cielos, tenemos que actuar y tenemos que ser como niños. Ser sencillos, ser humildes y ser sensibles sobre todo a la voz de nuestro Dios. También hay algo muy importante que nos menciona este sermón de la disciplina, y no ha quedado fuera, si nos damos cuenta, dentro del Evangelio de Mateo, el tema de la inclusión. Vemos que Jesús nos habla en el mismo capítulo 18, del versículo 10 en adelante, acerca de la historia de la oveja perdida. Nos habla que va caminando un hombre que tiene 100 ovejas y una de ellas se les pierde. Y es interesante esto porque Jesús nos está hablando precisamente acerca de cómo actúa Dios o cómo Dios trabaja en el reino. Porque ciertamente en el pueblo de Dios nosotros podemos encontrar que Jesús tiene ya 99 ovejas. Ya les ha hablado, ya les ha predicado, pero hay una oveja más que está perdida. Algunos dicen que Jesús se refiere en especial al pueblo de Samaria, los que están más arriba, aquellos que no han sido aceptados por los judíos, o por los hebreos que están en Jerusalén. Entonces esta oveja perdida representa a todas aquellas personas que están fuera del redil, no solamente a los paganos, sino que también en cierta forma nos está representando a nosotros los que ya hemos recibido a Jesús. ¿Por qué? Porque no éramos aceptados, pero Jesús ha venido por esa oveja perdida también. Y es interesante que nosotros podemos ver estas partes que son muy importantes para nosotros, porque nos está invitando el evangelista, nos está invitando Mateo a que siempre tengamos una actitud de inclusión, que incluyamos, porque nosotros en cierta forma hemos sido incluidos o hemos sido invitados para formar parte del reino de Dios o de la familia de Cristo. Por lo tanto, también tenemos nosotros que aceptar a los demás. También nos habla acerca de la historia sobre el perdón. Nos habla en el mismo capítulo 18 y nos habla acerca de un deudor que se acerca con el rey. Lo vemos del versículo 21 en adelante. Una persona que era deudora se acerca al rey. El rey le perdona y tiene compasión de él. Una vez más vamos a ver que se utiliza la palabra compasión. Entonces tiene compasión de él y le perdonó toda la deuda y lo dejó libre. Luego sigue diciendo el relato que este hombre sale, camina y se encuentra una persona que le debía
un poco menos o muchísimo menos de lo que le debían a él y no le perdona. Entonces vemos aquí que este deudor no es una persona justa, ni mucho menos actuó de la manera de la que han actuado con él. Entonces dice que el rey que había perdonado se enojó mucho y le entregó al siervo para a los torturadores hasta que pagaran todo lo que le debían. Es decir, que no era una persona que era justa ni que regresaba lo que había obtenido por gracia. También nosotros vamos a ver un tema que es muy importante aquí, y es el tema de los niños. Jesús recibe a los niños, dice el capítulo 19, versículo 13, después trajeron algunos niños a Jesús para que les impusiera las manos para bendecirlos, llorara por ellos, pero los seguidores les regañaban. Es interesante esto, porque cuántas veces nosotros hemos actuado igual que los seguidores de Jesús o que los apóstoles de Jesús en cuanto a los niños. Si bien es cierto, es importante que haya disciplina dentro de nuestros templos, dentro de nuestras iglesias, pero lo que también es muy importante y es fundamental es que nosotros podamos comprender cómo son los niños y cómo Jesús también los recibe a cada uno de ellos. Este es un tema central en el Evangelio de Jesús también, el tema de los niños. Y digo central por lo siguiente: Jesús actúa como un niño. Vamos a ver que Jesús nace y vive las etapas de un niño. Es decir, que Jesús vive todo el desarrollo que cualquier ser humano normal como nosotros puede vivir. Es decir, que también para Jesús o para Dios son importantes o son pieza fundamental los niños dentro del reino. Por lo tanto, los niños no pueden quedar fuera dentro de la labor cristiana y dentro de nuestras acciones, dentro de la iglesia, dentro de nuestras acciones eclesiológicas. Los niños tienen que jugar un papel muy importante. Jesús hace esta declaración y dice: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de los cielos es de los niños. Esto tiene que estar bien marcado en cada uno de nosotros, hermanos, porque toda la labor que nosotros hacemos tiene que girar también en favor de los niños. Es decir, que tanto los adultos y los jóvenes y los niños, los ancianos, de todas las edades son importantes en el mensaje de Jesús. Ninguno es inferior, nadie es inferior, todos valen lo mismo en el trabajo de Jesús. Aún las personas que llegan o que trabajan en tiempos diferentes, vamos a ver nosotros que en el mismo capítulo 10, ya entramos al capítulo 20, vamos a ver la historia de unos trabajadores, unos que entran a cierta hora, entran por la mañana, y otros que entran a trabajar por la tarde. Entonces dice la narración que cuando el patrón va a pagar, le paga igual a los que entraron a las 9 de la mañana como los que entraron a las 5 de la tarde, a las 3 de la tarde, y se les paga lo mismo. Y hay una inconformidad con los que entraron más temprano cuando ven que les pagan lo mismo a los que entraron más tarde. Entonces el dueño de estas tierras o el que da el trabajo se disgusta también, porque él dice: no tengo derecho yo de hacer lo que quiera con mi dinero, o es que están celosos, dice, porque soy bueno con los demás. ¿Cuántas veces nosotros, amados hermanos, podemos caer en este error también? De ser celosos cuando Dios hace algo en favor de aquellas personas que aún no están en la iglesia, o en favor de aquellas personas que son nuevos en la iglesia. Es muy común que a veces en nuestras iglesias lleguen personas y a la vuelta de un mes, de 2 meses, Dios les entrega un ministerio hermoso que en muchas ocasiones puede intimidarnos a nosotros tal vez. Por ejemplo, hay personas que pueden tener 30, 40 o 50 años dentro de la iglesia y que Dios los usa de una manera tremenda y de una manera maravillosa. Y puede llegar una persona y a la vuelta de un mes Dios lo está usando de la misma forma como usa a la persona que tiene 50 años en la iglesia. Y eso en muchas ocasiones puede causar disgusto. Bueno, Jesús aquí nos enseña que Dios hace lo bueno con todos, no importando el tiempo en el que hayan llegado, si unos llegaron hace 10 años, si unos llegaron hace 5 días, hace una semana,
Dios, conforme a su misericordia y a su fidelidad, Él está trabajando y nos invita para que nosotros no seamos personas que envidiemos a los demás, ni que tengamos celos de los demás. Al contrario, que nos sintamos orgullosos y que nos sintamos gozosos cuando Dios también extiende su misericordia para mi hermano que está a mi lado, aún para el vecino, aquel que no ha conocido a Jesús. También Dios tiene misericordia para ellos, porque no hay que perder de vista que tanto para buenos y para malos nace el sol todos los días, y que Dios es el dueño de la tierra. Hay una expresión del salmista que es muy importante y que a mí me encanta muchísimo. El Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, todos son de Dios, pero hay una diferencia. No todos obedecemos a Dios de la misma forma, pero dice la Escritura que todos le pertenecemos a Dios. Por lo tanto, Dios también hace cosas buenas para los que no están dentro de nuestra iglesia en muchas ocasiones, y tenemos que aceptarlo, tenemos que honrar a Dios, y ahí tenemos que estar nosotros prestos para decir y para señalar que Dios en su misericordia está haciendo eso en favor de los que están a nuestro alrededor también. En la entrada triunfal que nos habla, también nos habla el capítulo 21, vamos a ver que en la entrada triunfal participan muchas personas. Dice la Escritura que cuando Jesús entra a Jerusalén, muchas personas salen corriendo, tiran sus mantos, tiran sus ramas para exaltar el nombre de Jesús, para exaltarlo. Aquí hay un dato muy interesante, porque Jesús no prepara esto, ni mucho menos sus discípulos. Algunos han dicho que estas personas que esperan a Jesús en Jerusalén son todas aquellas personas que Jesús había sanado, que Jesús había restaurado y había mandado al templo. Es decir, que estas personas en agradecimiento ven la oportunidad de darle gracias a Dios y de reconocer la labor del Mesías, del Hijo de Dios, del que ha hecho cosas maravillosas. Otro punto fundamental que encontramos nosotros en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, es la siguiente. El versículo 14 dice de la siguiente forma cuando Jesús entra al templo: unos ciegos y cojos se acercaron a Jesús en el área del templo. Esto es interesante. Y Él los sanó Jesús en el templo. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron las maravillas que Él había hecho y los niños gritaban en el área del templo: ¡viva el Salvador, el Hijo de David!, se enojaron. Aquí participan los cojos, los ciegos y los niños en el canto mesiánico. Es decir, que ahora todos se están dando cuenta quién es Jesús realmente. Y los del templo no se dan cuenta quién es Jesús. Los líderes religiosos, los líderes fanáticos no se dan cuenta de las maravillas que Jesús, el Hijo de Dios, está haciendo en el mundo. Y hay personas que eran impuras, personas que eran consideradas no del reino, que estaban fuera, que han recibido la sanidad, y también los niños están siendo parte del canto mesiánico. Es decir, amados hermanos, que Dios puede sorprendernos en cualquier momento a cada uno de nosotros, que en muchas ocasiones yo puedo estar en el templo también, puedo estar en la casa de Dios y no quiero darle en muchas ocasiones la adoración, o soy insensible a la presencia de Dios. Bueno, siempre habrá un cojo, habrá un ciego, habrá un niño que desde una u otra manera exaltarán el nombre de Dios. Pero sobre todo lo que nos deja clara esta parte de la Escritura es que Jesús sigue incluyendo a los enfermos, a los niños, a todas las personas dentro de su ministerio evangélico y dentro de su ministerio libertador. ¿Qué podemos decir nosotros de la invitación a la boda? Muchísimas cosas. Hay una escena maravillosa donde se hace una invitación a una boda. Pero lo interesante aquí es lo que dice el capítulo 22 acerca de la resurrección. Porque Jesús también habla acerca de esto, y lo habla precisamente en un momento donde ya está a punto de morir, donde está a punto de llegar a la cruz. Trata este punto de la resurrección y dice de la siguiente manera: Jesús les contestó: ustedes están equivocados porque no saben lo que dicen las Escrituras ni conocen el poder de Dios. Cuando la gente resucite, dice, no se casará, sino que todos serán como los ángeles del cielo.
Además, con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han oído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Es decir, que todos los que mueren, aquí está hablando de algo interesante, porque todos los que morimos en Dios, los que morimos en Jesucristo, jamás nosotros dejaremos de existir. Siempre estaremos, pero debe de existir en nuestras vidas un anhelo ferviente por ser parte del mensaje, del plan evangélico que hay para este tiempo, que hay para este momento. Es decir, amados hermanos, para que yo siga viviendo en la tierra, para que yo siga viviendo aquí, tengo que hacer una labor evangélica también, así como la de Abraham, así como la de Isaac y así como la de Jacob. Hombres que hicieron cosas maravillosas por el reino de Dios y permanecieron. Es decir, que yo ahora resucitaré, pero resucitaré también y viviré aquí siempre si hago algo por el reino de los cielos. Y ni se diga en el día en que Jesucristo venga y resucite primero a los muertos, como dice la carta a los tesalonicenses. Entonces vemos que va a terminar Jesús hablándonos acerca de la pobreza que hay en los líderes religiosos. Porque el capítulo 23 dice: después Jesús le dijo a la gente y a sus seguidores: los maestros de la ley y los fariseos tienen la autoridad de explicar la ley de Moisés. Es decir, Jesús nunca le quitó la autoridad a los líderes, a los fariseos y a los saduceos de enseñar las leyes del Antiguo Testamento. Dice: así que hagan caso de todo lo que ellos dicen, dice Jesús, pero no sigan su ejemplo, porque ellos no hacen lo mismo de lo que dicen. Es decir, que Jesús nos está hablando aquí a nosotros de que los líderes religiosos en cierta forma eran muy buenos para enseñar, eran muy buenos para decir un discurso, de hablar, de enseñar las escrituras, pero realmente no vivían lo que ellos enseñaban. Y esa es la advertencia con la que Jesús va a terminar, porque dice que ellos cargan a la gente con reglas estrictas y difíciles de cumplir, los obligan a cumplir cosas que ni siquiera ellos pueden hacer. Y así es como termina esta parte de la escritura, donde Jesús repite muchísimas veces Jesús dice: pobres de los fariseos y de los saduceos, porque ellos han puesto cargas en los demás que ni ellos mismos pueden cumplir. Entonces, este sermón de la disciplina nos enseña a nosotros acerca del servicio, nos enseña a nosotros a incluir a todas las personas, a ser justos, a dar de gracia lo que de gracia recibimos y no ser como el deudor injusto. Nos enseña a incluir a los niños dentro de nuestras liturgias, ya sea de semana o dominicales, preparar un espacio siempre para los niños. Nos enseña a nosotros a seguir trabajando para el reino. Nos enseña a nosotros a ser agradecidos y adorarle en los momentos del templo cuando Jesús entra. Nos enseña también a que cada uno de nosotros vivamos para siempre, dejemos huella en este lugar, así como Abraham, como Jacob y como Isaac. Pero también Jesús nos enseña y nos dice: no sean tan religiosos, no pongan cargas en los demás que ni ustedes mismos pueden llevar. Así que, hermanos, en este día yo les invito a que leamos esta parte de la escritura y lo leamos desde esta dimensión, una dimensión donde Jesús nos invita a que seamos verdaderamente hacedores de la palabra y no solamente oidores de ella. Que Dios les bendiga.